En muchos países de Latinoamérica, las libertades humanas son amenazadas y permanecen en constante acoso. La inestabilidad política y una débil institucionalidad democrática son característica común, y el subdesarrollo económico y social, lamentablemente, nuestras cartas de presentación. Rasgo del subdesarrollo es también una clase política que en la mayoría de los casos ha quedado en deuda con sus conciudadanos. En su columna, Tramposos, hipócritas y mentirosos, Moisés Naín dice: estamos acostumbrados a que los políticos nos mientan, o que nos digan una cosa y hagan otra, pero es peligroso acostumbrarse tanto. Esta tolerancia ha hecho que en algunos países la complacencia del público con las flagrantes mentiras de los gobernantes o con la hipocresía de los políticos alcanzan niveles insólitos. Nos hemos acostumbrado tanto a que nos mientan que ya no nos importa. Es parte de un juego en el que todos participamos. América Latina, por ejemplo, es una fuente inagotable de hipocresía gubernamental. Hace poco, en Cancún, los presidentes latinoamericanos crearon una nueva organización que quizás se llame Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pequeño detalle: Cuba, ese bastión de la democracia, es miembro de la nueva Comunidad de Estados Latinoamericanos. Cuba sí, Honduras no. ¿No les da vergüenza? En las reuniones del Grupo de los 20, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, truena contra las manipulaciones y la falta de transparencia del sistema financiero internacional. Tiene razón, pero que esto venga de una presidenta cuyo país ha caído al foso de la lista de los países más corruptos del mundo, compilada por la organización Transparencia Internacional, es una deliciosa ironía que no parece importarle. Para ella, esta contradicción no tiene consecuencias. Precisamente a esa hipocresía se refiere también el escritor Mario Vargas Llosa cuando dice en su artículo «Lula y los Castro». He vivido una vez más esa sensación de asco e ira viendo al risueño presidente Lula del Brasil abrazando cariñosamente a Fidel y Raúl Castro, en los mismos momentos en que los esbirros de la dictadura cubana correteaban a los disidentes y los sepultaban en los calabozos para impedirles asistir al entierro de Orlando Zapata Tamayo. El albañil opositor y pacifista de 42 años, del grupo de los 75, al que la satrapía castrista dejó morir de hambre, luego de someterlo en vida a confinamiento, torturas y condenarlo con pretextos a más de 30 años de prisión, tras 85 días de huelga de hambre. Pero de Luis Ignacio Lula da Silva, gobernante elegido en comicios legítimos, presidente constitucional de un país democrático como Brasil, uno esperaría, por lo menos, una actitud algo más digna y coherente con la cultura democrática que en teoría representa, y no la desvergüenza impúdica de lucirse risueño y cómplice con los asesinos virtuales de un disidente democrático, legitimando con su presencia y proceder la cacería de opositores, desencadenada por el régimen en los mismos momentos en que él se fotografiaba abrazando a los verdugos de Orlando Zapata Tamayo. En Brasil, Lula promueve una economía de mercado y de libre empresa como cualquier estadista socialdemócrata europeo. Pero cuando se trata del exterior, el presidente Lula se desviste de los atuendos democráticos y se abraza con el comandante Chávez, con Evo Morales, con el comandante Ortega, es decir, con la ES de América Latina, y no tiene el menor escrúpulo en abrir las puertas diplomáticas y económicas del Brasil a la satrapía teocrática integrista de Irán. ¿Qué significa esta duplicidad? ¿Qué imagen da un dirigente democrático como Lula al cortejar dictadores y demagogos como Chávez o Castro? La libertad, la limpieza moral, el civismo, la legalidad y la coherencia en América Latina. Estos valores se encarnan en personas como Orlando Zapata Tamayo, las damas de blanco, Osvaldo Payá, Elizardo Sánchez, la bloguera Joanny Sánchez,
y demás cubanos y cubanas que, sin dejarse intimidar por el acoso, las agresiones y vejaciones cotidianas de que son víctimas, se siguen enfrentando a la tiranía castrista. Y así como en Cuba, la libertad, la limpieza moral, el civismo, la legalidad, el valor y la coherencia son representados en esos hombres y mujeres, en Guatemala también tenemos nuestros propios héroes, y uno de ellos es sin lugar a dudas Ninette Montenegro. Su trayectoria de vida confirma su compromiso con la justicia y la verdad, y hoy Guatemala la reconoce como una política íntegra, respetable y comprometida con los intereses de la población. En estos momentos, su integridad física y la de su familia están amenazadas. Más que nunca, nuestro respaldo y solidaridad deben hacerse patentes. A las autoridades les compete hacer las investigaciones correspondientes y, por supuesto, proteger la vida de Ninette Montenegro, de la misma manera que debiera proteger la de todos los guatemaltecos que estamos siendo acosados por la violencia y la impunidad. Y hablando de impunidad, así como quieren liquidar o neutralizar a Ninette Montenegro y a otros críticos del estado de cosas en Guatemala, cada día se hace más evidente la sucia campaña contra CICIG y el doctor Carlos Castresana. Desde la captura de Portillo y el desmantelamiento de organizaciones criminales en las fuerzas de seguridad gubernamentales, hay deshonestos personajes que participaron, sirvieron y aconsejaron al gobierno más corrupto de la historia, orquestando la campaña contra CICIG. Estas oscuras figuras de la política siguen sirviendo al crimen organizado, trabajando para mantener el caos y la ineficacia en el sistema de justicia, la inoperancia del aparato de seguridad y la confrontación ideológica en Guatemala. La CICIG y Castresana se han convertido en una verdadera molestia para estos grupos de mafiosos organizados, y quieren desterrarla de Guatemala lo antes posible. La sociedad guatemalteca debe expresar su decidido apoyo a CICIG, a Ninette Montenegro, al movimiento pro justicia y a todos los grupos y sectores que están luchando por cambiar la difícil realidad que vive Guatemala. Para analizar estos temas, Dionisio Gutiérrez recibe en libre encuentro a relevantes personalidades de la vida nacional. Agradecemos especialmente la presencia de la licenciada Ninette Montenegro.